Algo nosotros podemos estar seguros es que por el amor que nos constriñe en nuestro corazón, nosotros estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Estamos ahí y estar en la presencia del Señor, pues tenemos nosotros la seguridad, el testimonio del mismo Espíritu de que Él es un Espíritu con nosotros y que estamos aquí porque tenemos hambre del Señor. No hay mejor forma para saciar el hambre que ¿qué? Que comer, ¿sí? Porque si usted tiene hambre y se piensa que en una comida y comes nada más que de ideas o de lo que venga a tu mente, pues resulta que te vas a quedar con más hambre todavía. Bien, entonces esta noche pues seguimos nosotros con algo importantísimo que aparece en el Nuevo Testamento, y nosotros lo que vamos a hacer es, o si ustedes tienen la amabilidad y la bondad de ser honestos, y si tienen alguna pregunta o duda o algo que quisieran, nosotros tenemos el Espíritu de Dios que es el que nos ayuda para poder nosotros llegar a la Escritura. Recordemos una cosa, eh, es la Escritura la fuente básica de nuestra vida en Cristo Jesús, pero a través del Espíritu Santo, no es la Escritura así sola. Yo siempre he enseñado que de tapa a tapa este libro es un libro de letra muerta. Y este libro, así como la ley estaba escrita también, bueno, aquí está escrita la ley, los profetas, los salmos y el Nuevo Testamento, pues de tapa a tapa es ley completa. Quiere decir que la única forma de poder entender es a través del Espíritu de Dios. Y no solamente entender, sino unir las cosas. Porque no creo que sea un libro, tú sabes, como una historia que te va a capítulo 1, conecta con el 2, con el 3, con el 4. De entrada, no está en orden. Los hermanos que han podido recibir aquí un dibujito de las tres, cuál es el esqueleto de, o sea, cómo está organizada la Biblia, pueden darse cuenta, si usted tiene el dibujito, si no lo pueden pedir, te pueden dar cuenta de cómo están los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Proverbios, Eclesiastés y Job. Son los libros centrales donde usted puede encontrar ahí toda la sabiduría y todo el conocimiento. Ahí están, esos son los libros, los libros que son de poesía. Tenemos entonces la ley, tenemos los profetas y tenemos la historia de Israel. En cuanto a la historia de Israel, o sea, fuera de los 10 mandamientos, de la ley, que son los 10 mandamientos y los 5 libros de Moisés, esa es la ley, fuera de esos 5 libros, donde aparece toda la ley, lo demás está también catalogado como algo que los judíos también tenían en consideración. Estoy hablando ya en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús ya había pasado Isaías, ya habían pasado todos los demás. Así que podemos tener una visión más clara cuando el Espíritu de Dios nos ilumina a través de lo que pasó. Ahora hay muchas cosas que nosotros no tenemos idea de cómo eran en realidad, ya que existe un abismo muy grande entre las enseñanzas cristianas y el Antiguo Testamento. En las enseñanzas regularmente de nuestras denominaciones en Cristo o cristianas existe lo que es el conocimiento de esto, e inclusive está incluida en la Biblia, pero como algo histórico, no tiene ninguna profundidad. Y como parte legal, pues es usada también en el mundo cristiano como un compendio legal. Mucha gente, como estábamos hablando hace un ratito atrás, decía, bueno, porque tienes que hacer esto, porque Dios quiere, esta es la ley. ¿Cómo decían? La ley de Dios, ¿no? Esta es la ley de Dios. Entonces no saben mucho, pero ¿por qué es esta situación? Bueno, porque simplemente Dios ha cerrado el entendimiento de los que dicen saber, y en los que no saben, pues no tienen tampoco cómo entender, sino
porque no saben leer. ¿Sí? No sé, el libro está cerrado. ¿Se recuerdan? Estoy hablando del capítulo 29 del libro de Isaías, donde Isaías dice, si le dieren el libro a que está entre Dios y los hombres, que es el líder, ¿ve? Pues entonces, si se lo dieren abierto, él lo puede leer, ¿ve? Porque para eso estudió. Pero simplemente, estoy hablando de llevándolo a nuestros tiempos, ¿no? Estudió teología, estudió las doctrinas de la iglesia. Y ustedes saben, cada doctrina es diferente de diferentes iglesias. Quiere decir que lo que cree uno y lo que cree otro, pues son diferentes. Y entonces, si se le dieran el libro abierto a que no sabe leer, aunque usted se lo deja abierto si no sabe leer. Usted no sabe inglés y yo le doy un libro en inglés y no sabe nada, no puede leer. Es como tratar de leer un libro en chino. Ve palito y palito y palito, por mucho que lo mueva ahí no se une ningún palito. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos. ¿Por qué esa situación? Porque el orden de Dios está en que nosotros en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, podamos, o sea, lo que dice el Nuevo Testamento, lo que el Señor pone, lo que estableció después de los 12 apóstoles y del tiempo de San Pablo y del tiempo de Apocalipsis, lo que estableció fue que fuera Cristo el ministro del santuario, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Pero como existen otras cosas como autoridad delegada, ministerios y toda esa serie de cosas, pues todo eso se ha barajeado muy bien y según, por ejemplo, nadie sabe por qué la Iglesia Católica tiene obispo, tiene un papa, tiene obispo, tiene arzobispo y tiene los curas, los pastores, son 5 niveles. Y todo esto viene de los 5 primeros milagros que hizo Jesucristo. Y nadie sabe eso. Yo le preguntaba a católicos y no lo saben. Entonces hay 1 sobre 4 que es el que tiene la autoridad y el poder de gobernar a todos los demás, porque va gobernando por lo que revelan los misterios. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesucristo? A ver si saben. ¿No se recuerda? Exactamente. Fue en las bodas de Caná. Y ahí donde convirtió el agua en vino. Ese fue el primer misterio. No es esa la clase, pero para que tengan una idea. Pero la iglesia evangélica, por ejemplo, en la que nosotros tenemos experiencia, en la que usted ha estado, no sé si es pentecostal, si no es pentecostal, pero ninguna de ellas se basa para el asunto del ministerio, solamente se basan en lo que dijo San Pablo, que escribió San Pablo acerca de los 5 ministerios. Y exactamente, si nosotros tomamos para poder entender esto de los 5 ministerios, San Pablo no escribía nada que no estuviera en el Antiguo Testamento. Tendríamos entonces que ir desde los atrios y contar cuántas piezas cuántos lugares de ritual había. Primero el altar donde se ataba la víctima y se mataba, se quemaba si era una ofrenda del todo quemada. Después teníamos el lavacro, donde los sacerdotes tomaban todo el agua para todos los ritos y para sus pies, etcétera, etcétera. Entonces tenía después el lugar santo, donde está un arca frente a lo que es el velo, tenía un altarcito finito, alto, donde había fuego para el incienso y para siempre tenía todo con fuego. Siempre que había una oración ellos hacían también el incensario. Y también de ahí tomaba el fuego y metía el incensario dentro del lugar santísimo el sumo sacerdote una vez por año, nada más. A ese lugar no se entraba ni podía entrar ningún sacerdote. Quiere decir que contamos entonces la mesa de los panes sin levadura, el candelero, y usted cuenta todos los objetos y te va a encontrar 5. Y tiene que ver con esto. La mesa de los panes sin levadura está hablando de todo la sanidad, la liberación que se puede ministrar en ese nivel. La luz del candelero habla de lo que es la iglesia, la luz que puede dar la iglesia sobre la vida, que es la sanidad, la liberación, todo lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús, y el altar del incienso, que es para
la oración. ¿Se recuerda cuando el padre de que vino a ser Juan el Bautista estaba en la hora de la oración, en el lugar santo, con el incensario, y fue donde tuvo ahí la visión de aquel ángel que le dijo, vas a tener un hijo, etcétera, etcétera? ¿Se recuerda? Bueno, pues ese es uno de las funciones de él. Pero eso no se sabía nada, nosotros no sabíamos nada de eso. Teníamos una idea. Cuando comenzaron a convertirse los judíos, creyendo que Jesucristo es el Señor, por supuesto, y naciendo de nuevo. Entonces fue en el tiempo del movimiento carismático, donde ellos entonces ayudaron, nuestros hermanos en Cristo ayudaron entonces a otras denominaciones que no tenían nada que ver con Pentecostés ni con bautismo del Espíritu Santo ni nada, sino que eran denominaciones que se habían identificado con los atrios. Y esas denominaciones, bueno, eran, ustedes saben, desde la iglesia luterana hasta la iglesia pentecostal. Toda la historia, desde Lutero en adelante, de 1500 hasta el derramamiento del Espíritu en la calle Azusa, pues simplemente la gente pues no tenía ningún conocimiento, excepto las experiencias que históricamente sabemos que tuvieron en Europa, y siempre en el pueblo de Dios siempre hubo ungidos, siempre hubieron personas que bautizaban en el Espíritu Santo, siempre hubo profetas, pero no era algo que era muy usual. Se recuerden que esto fue lo que ocurrió a los hermanos de la calle Azusa. Dios les puso un ejemplo, y el ejemplo que le puso fue unos armenios que vinieron huyendo de los sistemas políticos que tenía ahí. Dios le había dado a un joven, un muchachito de 9 años, le dio entonces el poder profetizar. Lo levantó como profeta y él profetizó a su pueblo que salieran, que venía un juicio sobre Armenia, que iban a sufrir mucha gente, y pudieron salir para Estados Unidos. Se refugiaron en la parte aquí de California, y allí esta gente de la calle Azusa conocieron a estos armenios y conocieron que ellos hablaban en lenguas, que profetizaban. Y ya cuando entonces ese profeta tenía como 50 años, ya, desde 9 años, 50 años, habían pasado algunos tiempos. Yo recuerdo que cuando nosotros venimos de Cuba, nosotros sí oíamos que de vez en cuando que había ciertas manifestaciones de sanidad en la iglesia pentecostal, y es cierto, cerquita de mi casa había una casa, daban cultos allí, y la persona que me dio cuando yo salí de la iglesia católica, que no fui a ningún lado, estaba en nowhere, ¿no? En ningún lugar, pues entonces ese hombre que usó al Señor era de una iglesia pentecostal. Y entonces, pues allí yo vi que habían ciertas, y se decía algo en el barrio, que había habido sanidades y todo, pero usualmente no conocíamos eso como una noticia que todo el mundo conoce. ¿Ve? Y entonces yo recuerdo que cuando llegamos a Miami, estando en el trabajo, nos cayó un periodiquito de eso que ponen aquí como para anunciar, el anuncio y todo, pero este era nada más que expresamente un hombre que se llamaba Morris Cerulo. Entonces yo recuerdo que el jefe de nosotros dijo, eso es uno que se pone aquí y dice que la gente se sana. Y entonces dijo otro por allá, no, es que tú sabes lo que hacen, se ponen a cantar, y cuando calientan la gente, entonces empiezan la gente a sugestionarse para que entonces tengan sanidades. Entonces, oye, está interesante eso, pero déjame ver, a mí, eso que me dicen la gente, que yo oigo a la gente que no son cristianas, pero este hombre en ese papel, en ese periodiquito decía que habían señales, y entonces habrá todavía, porque nos habían dicho, ya las señales y tú sabes, eso ya no existe, ya no hay sanidad, ya no hay milagros. Y nosotros nos fuimos a ver, porque yo no me voy a quedar con la duda, sino que fuimos, y hasta dónde el Espíritu de Dios nos motivó a ir, porque bueno, pues nos motivó de alguna forma. Y yo estuve allí en esa reunión. Y en esa reunión yo vi personas, todavía alguien puede ir con una silla de ruedas, hacerse que está, tú sabes, inválido, pero no era una sola persona. Eran muchos, sobre todo cuando llegó al momento que él dijo que los que querían librarse de un vicio, y aquellos de que tiraran los cigarros para adelante, las cajas de cigarros, el tabaco, y aquello parecía una lluvia
como llovían para el estrado, ahí donde estaba el hombre, en aquel salón grande, en aquel auditorio, ahí estaba todo llevando. Entonces tuve por allá un amigo nuestro que era pastor también, conocíamos desde Cuba. El caso que él dijo que ese hombre era un farsante que tenía, un momentito, fue en casa de ellos. Tú me dirás lo que quieras. Habrá o no habrá personas que se sugestionan. Yo sí te digo una cosa, no todo el mundo se sanó, pero yo vi bastante gente que yo nunca había visto eso en mi vida, ni teníamos noción. Yo tengo noción de los testigos de Jehová que le hablaban con mi mamá y le daban la atalaya. ¿Sí? Tengo noción de aquellas mujeres, muy lindas personas que venían por ahí del barrio, siempre de dos en dos, que vivían por allá cerca donde vivíamos. Y como yo era pequeño, me llevaba mi mamá de manos. ¿Ve? Yo no sé si mi hermano era ya nacido, pero la cosa es que eso es lo que tengo noción. De la esquina de la campana, porque vivíamos ahí en la parroquia de la esquina, del barrio, y entonces pues algunas cosas así, pero todo lo demás tuve que descubrirlo. Es como cuando nosotros somos pequeños, empezamos a descubrir. Claro que no nos dimos cuenta cuando descubrimos a mamá y papá, si tuvimos mamá y papá. Pues, si tuvimos pues tíos y después familia y después todas las demás cosas. Descubrimos el mundo que estamos viviendo porque Dios nos trajo a este mundo. Entonces así también en el mundo cristiano. Si nosotros no tenemos hambre o no tenemos curiosidad de algo, ¿ve? Pues ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera estado diciendo, pues, yo no, ¿para qué si esa salsa? Yo he visto arderse mucho, pero todavía aquella salsa no se consumía y todavía le pegó más. Y entonces, ¿qué pasó? Si no se acerca a ellos, si no quiere, ya estaba maduro, tenía hambre ya era el tiempo. Entonces, en el tiempo determinado, Dios se reveló a él. Entonces, podemos decir nosotros para consolar, no hay un tiempo de Dios, pero yo digo que el tiempo de Dios es ya. Estamos entrando en la necesidad, o tenemos la necesidad grande de entrar a ajustar nuestra vida en nuestra relación con Dios. Y como vimos en la mañana en la enseñanza, pues ahí ustedes pudieron ver que hay muchas razones por qué oír a Dios. Sobre todo cuando nosotros tenemos tanta información, ya no es morecerulo, ya no es entendimiento de quiénes son las denominaciones de los atrios, sino por qué es Pentecostés, es una sola dimensión. De estas tres dimensiones son medidas, ¿no? Entonces ya no solamente eso, sino que hay otras cosas que el Espíritu está soltando y que está dándonos, y estamos curiosos y tenemos hambre de conocer. El hambre de conocimiento no es para saciar nuestro intelecto, sino porque nuestra vida está escondida en Cristo, nuestra vida tiene una razón de ser, y nosotros no podemos vivir en el pasado, ni podemos vivir en imaginarnos que va a vender un día, después de aquí a 100 años, del futuro, cuando tenemos un presente tan maravilloso de las realidades de Cristo en nosotros y la realidad de la unión con Dios y de la hermosura de este reino en nuestros corazones y todo. Pues algo se tiene que mover, y más cuando entonces comienza el Espíritu a moverse y nos comienza a enseñar de que es el tiempo. ¿Tiempo de qué? Es el tiempo de cambio. ¿Y cómo es el tiempo de cambio? Es porque arbitrariamente, yo te digo que puedo meterme aquí en la internet, donde me mandan muchos mensajes de lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en algunos lugares no sabemos mucho, pero en Venezuela sabemos, en Ecuador, en España no sé mucho, pero lo que dice que está pasando allí es que está ocurriendo que van a tener un avivamiento, otros que van a concentrar a todas las iglesias para ganar no voy a decir la nación, para ganar entonces a Cuba para Cristo. Vamos a decir de Cuba, porque no es así en Cuba, pero bueno, ojalá que fuera de esa forma. Y en México, ¿no? Entonces siempre hay algo. Aparte de eso, los conciertos y las cosas donde jóvenes y todo, que van allí a escuchar y a exaltar al Señor y dar
una alabanza a Dios, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas cosas son inventadas. No inventadas, te digo, porque la gente quiere hacer algo para mover, para salir de la inercia. Y no saben que todo eso está escrito aquí. No, el plan de Dios y el programa de Dios no está fuera de la Biblia. No está en la camino. Vamos a ver si ganamos a Cristo para San Antonio para Cristo. Y vamos entonces a hacer un avivamiento y vamos a entrenar. Yo te digo a ti que no hay tiempo que perder, ni pierdas tampoco el tiempo en eso. Porque el tiempo que tenemos ahora es para comunión, en comunión. Es decir, en la búsqueda de lo que Dios, nuestro gran pastor, Jesucristo, a través de su Espíritu, está ministrándonos a nosotros y nos está mostrando que está haciendo fuera de nosotros. Hay muchas cosas que no sabemos que está haciendo, pero sí te digo una cosa, lo que está haciendo no está fuera del orden que está escrito aquí. Que lo entiendan o que no lo tomen como decimos, no lo tomen, no lo tengan por el orden de Dios, o crean que eso es una cosa que ya pasó, que del Antiguo Testamento, o de la ley o de los judíos, ya eso es distinto, porque si Dios no le abre el entendimiento a la gente, si no nos revela el Espíritu de verdad, la verdad, nosotros entonces no podemos adelantar. Es imposible que podamos adelantar. Entonces este es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde podemos nosotros preguntarle a nuestro Señor, podemos preguntar al Espíritu de Dios, o Señor, dinos qué es lo que qué tú quieres con mi vida, porque vamos a comenzar por uno. Cada uno de nosotros comenzamos en nuestra relación con Dios personal, y después la relación con Dios personal la vamos a poder entonces pasar a la parte corporal. De nada vale que yo no puedo juntar gente bajo la ley, o bajo una ley. Tienen todos que para sanarse venir a la iglesia, o todos para que estén contentos, para que el problema económico se te vaya de tu vida. Pues no estás así porque no vienes a... Esos son los argumentos que yo estoy mirando. No vamos muy lejos. Aquí había una iglesia que un poquito más adelante, y donde iba Lía, y ahí los pastores ahí dijeron bien a la congregación, dice, ustedes si no dan el diezmo, lo que están haciendo es no tienen protección, y cuando salgan de aquí van a chocar y van a tener accidentes y entonces ella entendió que lo que estaban maldiciéndole, y bueno, no fue más allá. Pero bueno, ¿quién le iluminó? Porque habían 200, 500 personas que estaban aceptando eso porque lo decía un ministro. ¿Pero qué dijo Dios? ¿Acaso no? ¿Por qué? Porque los que no saben leer, pues necesitan que el que sabe leer les pueda decir. De ahí que el sistema que nosotros tenemos en la mayoría de nuestras denominaciones es un sistema farisaico. Es lo mismo que en la iglesia católica y la iglesia protestante. ¿Qué es un sistema farisaico? Esto yo lo di la otra vez, pero como hay algunos hermanos que estoy repasando. Entonces, ese es simplemente el sistema de que yo, para ser un ministro, un sacerdote, sabemos lo que es un sacerdote, ¿no? Todos tenemos la idea de un sacerdote. Bueno, hay gente que de un sacerdote no lo ven con la sotana. Otros ven sacerdote con una cruz aquí, un cuello clerical, o ven un pastor, o los 5 ministerios, fuera. Con cuello clerical o sin cuello clerical, pues un sacerdote es una persona que está en una autoridad y está rindiendo entonces un trabajo para los hombres y para Dios. El sacerdote ministra a Dios y a los hombres. Entonces en el sacerdocio que nosotros podemos ver históricamente, hay muchas excepciones, pero el orden, estoy hablando del orden, no de las capacidades de las denominaciones, sino del orden que tiene. El orden no cambia. En el Antiguo Testamento estaba Israel, estaba la ley y estaba el pueblo. Los sacerdotes solamente lo que tenían que hacer, lo que eran los levitas, ¿no?, era ocuparse de que hubieran las fiestas, que se cumplieran todas las cosas que eran simplemente recordatorios. Ellos ensayaban para cuando viniera el Mesías. Y todas las fiestas decían un aspecto del reino del Mesías. El aspecto de el aspecto de otro. Cada fiesta, en todo el año, estaban todas las fiestas que tenían que hacer. Y todas esas fiestas tenían que ver con los 3 espacios
o medida del tabernáculo. Cuando ellos fueron, cuando Isaías escribió, para que tengan una idea rápida, cuando Isaías escribió el capítulo 1 y todo el capítulo 4, por ejemplo, de Isaías, y cuando dice, me dan asco vuestras fiestas, ya no en las fiestas de Jehová, en las fiestas de ellos. El Señor escribió a través, o se mandó que el profeta dijera, me dan asco vuestras fiestas, eran de ellos. Y por ahí en el capítulo 4 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres y dirán, déjanos usar tu nombre, nosotros vamos a comer nuestra propia comida y vamos a vestirnos con nuestra propia vestidura. Eso está puesto en Isaías. Y todo esto, claro, está hablando de la separación, el lugar que le correspondía al Señor, y era la ley a través de, o sea, el Señor a través de la ley había sido usurpado por el hombre natural. Y ese fue el pecado de Israel. La semana pasada dijimos que también ese es el pecado del pueblo de Dios. Pero ¿será que entonces, porque Dios no paró? No, porque Dios tiene sus planes. Y el plan de Dios está en que si a Israel le dio 2000 años y ellos hicieron todo esto, pues también le dio oportunidad. Nosotros no sabemos nada o mucho de los primeros 300 años de la iglesia cristiana, donde fue una propagación tremenda. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del avivamiento de Jerusalén, donde los judíos buscaban a los cristianos? Le traían los enfermos a Pedro ahí para que pasara, si pasaba Pedro a mediodía no había sombra, entonces no podía sanar a nadie. ¿Qué creen ustedes? ¿No? Pero no era la sombra. La palabra sombra ahí es una palabra que dice que es a través del resplandor, que la sombra somos nosotros que estamos en la sombra, ¿no? Entonces Pedro, la presencia del Señor, pues sanaba a la gente, solamente de pasar por aquí. Bueno, Pablo, yo he visto ahí al padre Diorio y al obispo tal, y sí, hay unos hombres católicos carismáticos que yo los vi así con una agua bendita para todos lados y la gente se caía. Bueno, yo he visto también gente caerse, pero solamente va a decir un ministro así, en el nombre de Jesús, y la persona cae al piso. Y no porque quiso caerse, porque no había oído nada. Eso fueron nuestras experiencias en los grupos chiquitos, carismáticos, el tiempo aquel donde descubrimos esto que les decía de Amor y Cerulo, el movimiento carismático y todo. Y bueno, ese es el mismo pecado del pueblo de Dios, el mismo pecado de Israel. Entonces cuando ellos fueron expulsados de ahí de su zona, de Palestina, tuvieron los del sur, que eran tres tribus, dos, que era la tribu los levitas, que son los sacerdotes, en Benjamín y Judá. Y cuando regresaron, 70 años después, entonces comenzaron las sinagogas. Y entonces para ser un ministro de la sinagoga, tú podías estudiar. Por eso cuando vino Jesús aparecen 2 grupos fuertes y 3 menos fuertes. Se tenían 5 denominaciones los judíos. Y la denominación de los fariseos, según la escritura, pues se creen en la resurrección. Pero los saduceos no creen en la resurrección. ¿Okay? Entonces los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Los pentecostales sí creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero que viene el Espíritu de arriba y baja, con todo mi respeto, pero eso es lo que le enseñaron y eso es lo que creen. ¿Quiénes le enseñaron? Los que nada más que pudieron ver que había Espíritu Santo y que eso eran bautizados. Pero ese orden se llama orden farisaico, porque no somos entonces ministros porque Dios nos levantó como ministros, ¿ve? Sino porque estudiamos la doctrina que nos aprueba como ministros, estoy hablando en sentido general, ¿no? Como ministros del nuevo pacto, de todo, pero de la denominación determinada a que nosotros fuimos llamados. Hace unos años atrás me preguntó un joven acerca de que habían varios pastores aquí, cubanos, y que estaban en las cosas del Espíritu. Yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. El background de por lo menos de 2 pastores acá y de 3 pastores yo lo conozco. Y el mío igual. Yo era bautista. Pero por lo menos ahí perseveramos en la iglesia bautista y allí pues el Señor nos llevó ahí. Yo estoy seguro que el Señor nos llevó ahí. Pero
no tiene nada que ver, ninguno de ellos, por lo menos que yo sepa, está enseñando cosas de doctrinas bautistas, ni de doctrinas metodistas, ni de doctrinas metodistas, bautistas, presbiterianas. No, por decir, no creo que presbiteriano no conozco. Bueno, de ese grupo había alguien que no era ni presbiteriano ni bautista, pero era una denominación de Cuba. No me acuerdo cuál, pero no. Sí, no es bando evangélico. Es una denominación, no quiero decirlo, pero es una denominación del centro de Cuba. ¿Ok? Y entonces, pues, con todo mi respeto, ellos, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, las experiencias con el Señor, pues comenzaron entonces, sin darse cuenta muchos de ellos, a aplicar las cosas del Espíritu. Y yo se lo dije a aquel joven, y dije, mira, lo que da un ministro presbiteriano es la doctrina presbiteriana, y esa es muy distinta. Ahora, ¿en qué están unidas la doctrina presbiteriana y la bautista? Bueno, en que también sean de la doctrina de aquel, de los distintos teólogos que hubieron. Los distintos teólogos después de Lutero, pues comenzaron a dar, como Calvino, la iglesia bautista calvinista. Pero usted va por ahí por alguna iglesia chica o de alguna denominación que quiera, y usted le pregunta al ministro cuál es su doctrina, si es calvinista o si es de arminios, y no se sabe decir. Entonces muchos católicos se ríen de los evangélicos por eso, porque dicen, mira, son unos ignorantes, y ellos como fueron a estudiar y todo, pero ya sean uno y los otros, es una iglesia farisaica. ¿Por qué? Porque están en el mismo orden que Dios dice. Son sus fiestas, son sus celebraciones, y bueno, ya si entonces comienzan a hacer las fiestas de Jehová y le consideran como su presencia allí, ya sea una iglesia grande o chica, ya la cosa comienza a cambiar. Pero ha llegado el tiempo donde todo tiene que cambiar. ¿Por qué todo tiene que cambiar? Porque está profetizado y además está en la ley. Tiempo del lugar santo. ¿Qué fruto puede llevar? Me decía un hermano ayer que me estaba preguntando. Y entonces la gente de los atrios que están, digamos, las iglesias que no creen en Pentecostés, no creen en bautismo, ni creen en milagro, ni nada. Digo, pues bueno, solamente pueden llevar de fruto, pueden lograr un 30% de fruto, pero no pueden hacer perfecto a nadie. Y la de entonces los pentecostal puede nada más que hacer. Nosotros con los 5 ministerios y con todas las manifestaciones pentecostales y dones de milagro y todo, solamente podemos entonces simplemente funcionar hasta un 60%. O sea, está garantizado un 60% de fruto. Pero tenemos entonces el lugar santísimo, que entonces sí hay una garantía de un 100%. Y el lugar santísimo, bajo la ley, es el tiempo, es lo que habla de las fiestas importantísimas, que son trompetas, expiación y tabernáculo. Tabernáculo es la manifestación de los hijos. Entonces, pero ese lugar santísimo, que físicamente tú lo puedes encontrar ahí en el tabernáculo de David, mejor dicho, de Moisés, tú puedes encontrar en el orden de tiempo de Jesucristo del templo, y en el templo de Salomón, por ejemplo, antes. Ese simplemente, en ese orden, pues solamente el más importante de todos es el lugar santísimo, y el único sacerdote que podía entrar en el lugar santísimo se llamaba el sumo sacerdote. Y lo que tiene el Señor para su pueblo en este día, para poderlo salvar de que el hombre se siga enseñoreando y que siga en el sistema que tiene, que es un sistema farisaico, de estudios y cosas, interpretaciones de la escritura y de las doctrinas, es lo que él escribió. Ese sacerdocio que nosotros tenemos es un sacerdocio que se llama el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, ese es el sacerdocio que puede hacer que nosotros podamos ministrar a Dios y a los hombres exactamente incluidos en ese sacerdocio. Y si estamos incluidos en ese sacerdocio, o si lo incluimos, o el Señor nos incluye, como usted quiera verlo, es porque nosotros sabemos quién es el ministro del santuario, quién es el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, y quién ocupa ese lugar entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, todo el honor, pues se le da a Él.
si nosotros pues nos alentamos un poquito y vemos que dice en Apocalipsis, y de toda lengua, pueblo y nación, nos hizo sacerdotes reales, o sacerdotes reales, o reyes y sacerdotes. ¿Ve? Entonces, ¿quiénes somos? Esos son el sacerdocio que tiene corporalmente, ese es el cuerpo de Jesucristo, y el único, uno solo, y ese sacerdocio cuerpo de Jesucristo, cuya cabeza es el Señor, y cuyo trabajo con los hombres es llevarles a ellos la gracia y el amor de Dios para que ellos entonces sean edificados y puedan alcanzar en experiencia lo que es la estatura de un varón perfecto. El capítulo 4, verso 13 del libro de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. No vas a llegar a la estatura de un varón perfecto bajo ningún otro ministerio. Ni siquiera si yo te digo, yo soy pastor, sí, pues yo he escuchado eso. Tú no puedes crecer sin mí, y he escuchado. Denle gracias a Dios que tienen ustedes un apóstol. Esas son falacias completas. Nosotros sí tenemos un apóstol. Es apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo Jesús. Y tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es el orden de Melquisedec? Bueno, pues, la hermana Betty estaba diciendo quién es Melquisedec, pero está hablando de, es un sacerdote. No, está bien la pregunta. ¿Sí? Es un sacerdote que cuando entonces fue a la guerra allí para rescatar a la familia y la gente con Abraham, pues entonces lo descubre Abraham y Abraham enseguida tiene testimonio de quién es y Abraham dice, pues te doy todo lo que yo tengo es de Dios. Este es sacerdote de Melquisedec y entonces le da todos los diezmos. O sea, al dar el diezmo quiere decir, los 10 mandamientos son todos los mandamientos. El diezmo es todo el dinero. ¿Ve? Y eso es antes de la ley. Entonces él reconoce eso y le da. Y inmediatamente él le da pan y vino. ¿Qué hizo Jesús el día de que instituyó, que hizo el nuevo pacto con los 12 judíos? Partió pan y les dio el vino. ¿Ve? En este camino, el que el Señor nos ha puesto, su camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay sacerdotes reales, hay gente que camina como tú y como yo, no importa si ha estudiado, si no ha estudiado, hay gente que ha sido nacido del Espíritu y que el Señor ha llamado porque son hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios, tienes entonces el derecho de participar en este tercer día del ministerio más excelente, del camino mucho más excelente, que es el capítulo 13 de 1 Corintios, y del ministerio de Melquisedec. ¿Por qué el ministerio de Melquisedec? Porque es un ministerio que no tuvo que estudiar. El hombre no es ningún ministerio farisaico, ni tuvo que hacerse de una denominación para administrar esa denominación, sino que es un ministro por la gracia de Dios y porque en el orden y el tiempo Dios nos escogió para que nosotros pudiéramos vivir. Todos los demás ministerios leen eso, pero no creen que eso va a ser para este siglo. Pero por la cuenta, inclusive escritural, tú dices, es el tiempo de restaurar todas las cosas. Si la gente del mundo es tan tremenda, porque todos quieren cambio, la iglesia católica quiere cambio, ¿por qué? Porque tiene un crash. Y las iglesias quieren hacer otras cosas, y hay variantes, y hay cosas, y ustedes saben lo que más está de moda, que es la super iglesia o mega iglesia. ¿Pero qué son mega iglesias y qué son super iglesias? Bueno, ahí el Señor te llevó, gloria a Dios. Pero de todos esos lugares, de toda denominación, de toda lengua, pueblo y nación, también son denominaciones, porque hablan otro lenguaje, hablan eh, otras cosas, otras doctrinas. ¿Ve? Y simplemente, pues, de toda lengua, pueblo y nación, pues, la gente están siendo visitadas por el pastor, el Espíritu de Dios. Hay gente que sueña en la noche, hay gente que ve visiones de día cuando está despierto, hay gente que son motivados, hay gente que tienen deseos, que comienzan a motivarse. Esos son los hijos de Dios. Y eso van a escuchar
así como escucharon allí aquel día a Jesús y creyeron los que eran hijos de Abraham, en este día los que no son hijos de Abraham no van a creer ni van a escuchar. Pero Dios por su misericordia pues los tiene en todo corralito por ahí, todas las denominaciones. Y al que es llamado como hijo de Dios, ese va a escuchar. No importa bajo qué idea, qué doctrina que esté, porque va a escuchar y va a tener una relación con Dios. Lo primero que entonces tiene esa persona, tenemos nosotros aquí esta noche. ¿Qué somos nosotros aquí esta noche? Creyentes, somos hijos de Dios. El llamado de hijo de Dios es más grande que cualquier llamado a cualquier ministerio. Y mucho más grande que un ministerio de hombres, donde Dios tiene un orden con ellos. Lo que quiera revelarle, le revela, y lo que quiera taparse, se lo tapa. Entonces este es el ministerio de Melquisedec, el ministerio del Señor Jesucristo, porque es un orden. Entonces bien, las preguntas, salen muchas preguntas, porque ¿cómo es que sabía Abraham que este hombre era Melquisedec? Yo no sé. Hay algunas personas que piensan que, bueno, que es alguno de los hijos de Noé que todavía estaba. Hay muchas teorías en cuanto a eso. Pero mire, hay una cosa que no tenemos que darle tanta vuelta. Abraham sabía de este camino. Moisés sabía de este camino. Y Moisés lo pone como ley, que tiene que haber un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. Pero Abraham tenía su sacrificio en la mañana y en la tarde. ¿De dónde lo tomó Abraham? De la revelación de sus padres, de los heberos, de los hijos de uno de los 5 hijos, de los 3 hijos de Noé. Entonces los semitas, Sem, que tuvo 5, por eso tuvo 5 hijos, 5 es el número de la gracia, 1 sobre 4. Entonces Sem, uno de ellos, pues siguió con la línea del secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es Génesis 3:15. La semilla tuya va a herir a la serpiente en la cabeza. Ella te herirá en el calcañar, pero la semilla te herirá en la cabeza. ¿Qué es esa semilla? Es la semilla que estaba en María y que el Espíritu de Dios hizo sombra sobre ella. Entonces ese es el Hijo de Dios, Jesucristo, el primer hombre del Espíritu. Porque el otro hombre, Adán, podemos leer las historias y podemos ver cómo realmente pues ellos escogieron el conocimiento de como un hombre, un Dios cualquiera, aparte de Dios. Entonces ahí como comenzó la dualidad y la idolatría. Cuando se hace esta dualidad, dos es idolatría. El hombre dejó de ser entonces uno con Dios, para entonces esperar a que llegara la promesa. Y la promesa era la simiente de la mujer va a herir en la cabeza. Es la simiente de la mujer, es la promesa. ¿Dónde está esa simiente? La simiente está en todo el espíritu, todos los hombres. ¿Ustedes creen cuando alguien se entrega al Señor por ahí, que viene así del aire, de atrás o de la tierra, se le mete una semilla dentro? No, la semilla está ahí, en el espíritu. El secreto está en el espíritu. Solamente el secreto está ahí en tal forma de que tiene todo el poder, el Espíritu de Dios, para poner a funcionar todo ese ADN que dicen los científicos que está de más, que sobra ahí. No sobra nada. De todo el sistema químico que tiene el hombre, como funciona, solamente está usando un 3% de todo eso. Es más, hasta la gente dice, vamos más allá. Dice, el cerebro humano, nada más que se está usando, no la mitad, dicen. Las mujeres son las que más usan, que usan las dos partes, ¿no? Yo estoy diciendo lo que dice la gente. Pero nosotros no nos preocupa lo que dice. Siempre la ciencia simplemente va a confirmar las cosas que el Espíritu dice. Pero que esta es la realidad que estamos viviendo. Esta no es una realidad. Y usted no tiene que pelear con nada, ni con usted, ni con su hermano o su hermana que es de ninguna denominación. Usted solamente tiene que bendecir y participar del gran amor de Dios, que sacará a sus hijos de la ignorancia que está, ¿ve? Mientras el hombre sigue dando las últimas pataletas, como decimos, y quiere reformar las cosas. Mira, los políticos quieren cambio. Las naciones quieren cambio, porque son los políticos, ¿no? Pues, las denominaciones quieren cambio.
Todo el mundo quiere cambio. Y yo estoy con mi oído ahí y digo, los hermanos en Cristo ahí de las denominaciones no saben cómo va a cambiar. La Iglesia Católica no sabe cómo va a cambiar. Ya tienen hecho el plan, pero no es nada que el hombre fuera del Espíritu de Dios haga que pueda transformar y que pueda traer un sistema que está viciado, un sistema donde el hombre ocupa el lugar entre Dios y los hombres, que me entiende, tomando en consideración un orden que Dios puso y malinterpretándole. ¿Ve? En lugar de estar uniendo a las personas al amor de Dios y a la doctrina de Cristo, donde habla del amor y la realidad de Cristo, pues están haciendo más y más doctrina y más entendimiento teológico de las cosas. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo, cristiano y no cristiano en este día. Y en ese mundo, pues, solamente tenemos una esperanza en ese sacerdocio. Y la esperanza es de que Él termine la obra que comenzó. Si nacimos un día del Espíritu, y hay tanta gente que tiene la semilla y no han nacido del Espíritu, usted es una persona importante. Importante porque eres un hijo de Dios. Y antes de tú nacer del Espíritu, no sabías que eras un hijo de Dios. Podría haber sido testigo de Jehová o de cualquier otra denominación, pero no eres de una denominación. Eres de Cristo Jesús, carne de su carne y hueso de su hueso. Y en cuanto a tiempo, no tengas ningún temor, porque yo me recuerdo, en el barrio había un hombre que tenía ustedes saben, en los barrios y en los pueblos latinos hay personas que piden crédito y compran a crédito basándose en lo que ganan en la semana. Entonces, alguna gente, pues, es un español tenía un cartel grande ahí donde vendía frijoles y arroz y cuantas cosas. Muy bien surtida la tiendecita. Decía, hoy no fío, mañana sí. Y si usted llega mañana, o llegaba mañana, volvía a leer. No te puedo fiar, mira lo que dice ahí, ven mañana. Y todos los días. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros a venir a la presencia del Señor, a adorar a Dios, a participar de la vida abundante y del programa de Dios, pensando en que eso va a ser para el año de aquí a 100 años, de aquí a 1000 años? ¿Cuándo? Póngase a pensar, si no, pregúntale al Espíritu de Dios. Hoy no podemos crecer, hoy no podemos ser igual que Jesús, pero vendrá mañana. Llegamos mañana y nos pasamos. Nos hemos pasado 13 años de este 2000. Todavía en el 2012 Dios nos habló por la ciencia, nos habló por gente de todo tipo de personas, de todo tipo de conocimiento, ya sea espiritualistas y todo. Hay un cambio en 2012. No lo sabemos que hay un cambio. No estamos en la misma, no estamos, aún la tierra misma no está vibrando en la misma frecuencia. Ha cambiado las cosas. Y todavía los cristianos esperando que mañana sí fían. Hoy no, mañana sí. Entonces, ese es el ministerio de Melquisedec, es su ministerio. Ahora, vamos a ajustar algo muy importante, muy interesante. Hoy y mañana hago milagros y al tercer día perfecciono mi obra. Yo no estoy diciendo que Jesús no esté en los hermanos nuestros y en las denominaciones que he mencionado, ni en los ministerios que te he mencionado. Si hoy un ministerio, cualquiera que sea, de cualquier denominación, y enseñe, inspire a otros al amor, a las buenas obras, nos inspire a buscar a Jesucristo, ese es un ministerio que funciona en el amor de Dios y en el Espíritu de Cristo. No importa en qué lugar esté. Estoy hablando yo de aquellos que están simplemente como hicieron los judíos, llevando a la gente a que crean lo que ellos dicen que es la verdad, y enseñoreándose y haciéndose grandes cada vez más. Y si pudieran inventar otro sistema por decir, un sistema de cualquiera como los católicos y otros, lo inventarían igual, porque las excusas que tiene el hombre nunca van a darle al Señor Jesucristo por sí mismo, a menos que Dios haga algo. Y Dios va a hacer algo. Lo va a hacer con gente grande, con chiquita, con ministros, con no ministros, y lo está haciendo.
Ahora, yo no puedo responderte por ti tampoco. Sí, cada uno de nosotros va a responder a Dios y cada uno de nosotros sabe qué es lo que Dios, debemos saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces lo primero entonces que nosotros, que se restaura para poder entrar en el ministerio de Melquisedec, o el misterio de lo que es el ministerio de Melquisedec, o sacerdocio de Melquisedec, lo primero que se restaura es la comunión con Dios en nuestro corazón. La semana pasada no sé si pudimos dar, no recuerdo, si yo creo que el caso de la samaritana. En la historia de la samaritana, capítulo 4 del libro de Juan, aparece una señora que va a buscar agua. Recordemos que este camino es un camino donde hay líquido, hay agua para la vida que se necesita. Y hay que también comida. ¿Okay? En este camino la comida está simplemente garantizada, es el cordero y su sangre. Entonces esa señora llega aquí donde está Jesús, dice que Jesús, cansado del camino, queda aquí en el pozo de Jacob. El cumplimiento profético de ese pozo va a estar ahí funcionando con esa señora. Ella no sabía que Jesús estaba allí. Había un pozo que es la persona de Jesús, un pozo de agua viva, agua espíritu, ¿okay? Y estaba un pozo de la ley, el pozo de Jacob, de que habla de la sombra de esto. Pero entonces había un pozo encima de otro pozo. Este era el cumplimiento de aquel pozo profético. Cuando viene la señora esta, pues comienza Jesús a provocarla, en el sentido de que dame agua, y ella se asombra de cómo este hombre es tan amigable, si es judío, estamos separados, los judíos son unas cosas, nosotros somos otras. El caso es que llega a ser un diálogo con Jesús, y Jesús muestra en ese capítulo que ella es una adoradora. Si usted puede encontrar una adoradora en la escritura, usted va a encontrar a la samaritana. ¿Por qué? Porque es una persona que escucha a Dios, una persona que habla con Dios. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que restaurar. ¿Sí? Estamos seguros que vinimos aquí para escuchar a Dios corporalmente cuando nos reunimos. Estamos seguros que lo estamos escuchando. Él nos está hablando, estamos hablando con Él. Hay un diálogo. Y eso es exactamente lo que se necesita y lo que necesitamos como ministros, como parte de ese ministerio de Melquisedec, lo que nosotros necesitamos, porque no podemos nosotros darle a nadie nada de nosotros mismos, de nuestra propia cosecha, ni conocimiento ni nada, porque no somos farisaicos. El Señor nos llamó en un cuerpo, en una sola fe, en un bautismo. No somos como la gente aquella que estaba alrededor de Jesús, que Jesús le hablaba y ellos no le creían. Y Jesús mismo le dijo, si ustedes fueran hijos, nosotros no somos bastardos, somos hijos de Abraham. Ah, sí, son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ustedes recibirían la palabra, entenderían lo que yo estoy hablando. Pero ustedes no son hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham escuchan y aceptan lo que Dios dice. Esa es la única diferencia. Nada de pleito con nadie. Que no quieres, no entiendes, eso no es un asunto mío. Pero sí, lo que es asunto mío es rectificar en mi corazón, a aceptar el reto que Dios tiene conmigo y simplemente responder en su amor a nuestro Señor, que es nuestro pastor. Este es el buen pastor. Podemos ser a lo mejor la única oveja que no está en el redil, podemos ser muchas de redil, quién sabe, pero es una relación personal con Él. La señora esta, en este capítulo 4, la samaritana, es tremendo porque no solamente ella recibe, sino que recibe mucho más de lo que ella vio. Ella iba a buscar agua natural y dejó el cántaro. Y con la misma, estaba tan emocionada de tanto amor y tanta realidad. Usted sabe lo que es, tal vez usted no se puede dar cuenta, pero pueblos que años esperando al Mesías,
¿Ve? Los enseñadores de ellos decían, nosotros somos los verdaderos, somos los que adoramos aquí, porque los judíos se los llevaron para allá y los volvieron a traer para acá y ya son judíos que no creen bueno, cuántas cosas. Y entonces ya el argumento estaba ahí. Los judíos dicen que adoren acá, los samaritanos que es aquí, de esta forma y de esta forma. ¿Quién tiene la verdad? Jesús le dijo, la verdad está en el Espíritu. No es en Jerusalén ni en Samaria, es en espíritu y verdad. Entonces, esa es la cosa. Entonces, si la dimensión del espíritu nosotros no podemos participar de eso, entonces imagínense, no somos adoradores. ¿Cómo usted va a escuchar a Dios? Sí, yo sé que cuando Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, pero dice Hebreos, capítulo 1, capítulo 2 o 1, sabiendo hablado Dios de muchas formas, de otras maneras, a través de los profetas, sus siervos los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Entonces, eso no es que es más, que usted no tiene que ser un ungido para poder entender eso, porque eso está escrito ahí. Y eso es facilito, eso usted lo puede entender. Cuando te digo ungido es como diciendo una persona tan especial de que eres tienes unas autoridades, etcétera, etcétera, como la gente habla. Ungidos somos todos. Somos un solo espíritu. La unción del espíritu está en todo. ¿Ve? Y es precisamente lo que en este día estamos viviendo. Ya te contesté, Betty, de lo que es Melquisedec. Ok. Ahora hay algunos versículos para leerlo, para poder confirmar. ¿Me puedes buscar entonces Salmo 110.4, Tere? Salmo 110.4. Vamos a ver qué dice el Padre. Enciende. Juró Jehová y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno a Juró Jehová y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. ¿Quién lo dijo? ¿El sacerdote de la esquina o...? No, juró Jehová. No, ni siquiera un profeta. Juró Jehová, juró. Ok. Tú eres sacerdote eterno A semejanza de Melquisedec. a semejanza de Melquisedec, en un orden de Melquisedec. Es un misterio, pero este rey, este sacerdote de Salem, cómo esa gente tenía el conocimiento de esta realidad, no sabemos, pero lo que sí sabemos hoy en día, que lo que está escrito aquí, el Espíritu de Dios nos lo puede enseñar exactamente cómo la información. Ok, tengo otro más aquí en Hebreos 5.10. Y 6.20, vayan buscando ustedes 6.20. Hebreos 5.10. Hebreos 5.10. Siendo designado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Dios a semejanza de Melquisedec. Mire, cuando hace muchos años atrás, cuando yo leía esto, yo me preguntaba, estoy hablando de cuando comencé a leer el Nuevo Testamento y la Biblia, cuando era chiquito. El caso es que yo decía, bueno, se parece a Jesús, pero ahí no dice que es Jesús. Y yo escuché muchas veces gente que decía, es que Jesús se le apareció allí. Y el Espíritu, bueno, yo no podía entender todo, pero se parece a Jesús, pero no es Jesús, es un orden sacerdotal. Un orden sacerdotal que no tiene que ver con una ley, ni con imponer las manos, ni con una doctrina, sino con la vida, con el camino, con el camino que comenzó allí con Adán y Eva, cuando Dios dijo, el hombre ya es como uno de nosotros que sabe bien y el mal. ¿Sí? Vamos a poner querubines y una espada encendida, porque no vaya a ser que el hombre alargue su mano y en esta separación sea un Dios separado de mí. Y entonces ahí fue donde privó que el hombre entrara a comer, a que tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Ve? Entonces el hombre tiene una capacidad tremenda para alcanzar vida por sí mismo, pero hay un impedimento de esa espada y ese mundo que no se ve, de imágenes que están en nuestro velo, y es el orden de Dios
no va a hacer que el hombre pueda participar de la verdad, sino es a través de la propia verdad. Ok. ¿Ya tienes el de 5:10? Sí, lo leí ahorita. Ok, 6:20. Donde Jesús entró previamente por nosotros y vino a ser sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Ajá. Entonces, ¿a dónde entró Jesús? Como sumo sacerdote, Como sumo sacerdote. según el orden a semejanza de Melquisedec. A semejanza de Entonces Melquisedec. ya se amplió quién es Melquisedec. Bueno, Melquisedec histórico es el que aparece en Génesis 14. Ese sacerdote que no sabe dónde salió, pero quién era, y las teorías de cada uno. Que no vamos a entrar en ninguna de esas teorías para no dilatarla. Pero la cosa está que ese es Jesucristo. Y el 7:14 del mismo Hebreos. Por cuanto es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, de una tribu de la cual Moisés no menciona nada acerca del O sacerdocio. sea, no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico y viene entonces de Judá. ¿Para qué? Para el trono. ¿Qué más? Y es todavía mucho más evidente en que él dijo que se habría de levantar otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no sería según la ley de mandamientos para el cuerpo, sino conforme al poder de una vida imperecedera. O sea, es los que participan de un cuerpo de eternidad y de vida y de resurrección, y que tiene para ofrecerle al mundo el mismo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y al resto de los cristianos. Debe haber un sacerdocio que le muestre al resto de los cristianos, evidentemente, que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Claro. Y todas estas cosas, ¿por qué son así? Bueno, ese es el orden que Dios puso. Y que nosotros, hay mucha gente que no ha oído de este orden, pero ha estado escrito ahí, por 2000 años, ha estado escrito ahí. Y ahora es el tiempo de que nosotros podamos entender y participar Aquí está, tremendo. de este sacerdocio. Pablo, el versículo 17. Al 17, sí. Dice, puesto que se testifica respecto a él, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec, ya que la modificación que ocurrió al anterior mandamiento fue por motivo de su debilidad, porque no era de provecho. Sí. Porque la ley nada perfeccionó, La ley nada perfeccionó. pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar, mediante la cual somos acercados a Dios. Ok, en la doctrina, perdón un momentito nada más, porque vamos a leer hasta el 19, ¿no? Ok. Este es el 19. Hasta el 19, ese es el 19, está bien. Entonces, nosotros, vuelve a leer el 19 ahí para que, a ver. Porque la ley nada perfeccionó. Ok, ahí tranquilo. La perfección nuestra, nosotros la vivimos porque somos declarados justos, hechos perfectos, somos espíritus. Si usted tiene conciencia de que usted es un hijo de Dios, es un hombre justo, hecho perfecto, usted no está nada más que en el espíritu de la justicia de Jesucristo, que Él murió para que se hizo carne, se hizo injusto, la ley lo mató, y vino el cumplimiento. ¿Para qué? Para que la semilla fuera enterrada y diera mucho fruto. Y así es como Dios el Padre nos trata. Si nos tratara a través de la ley, mire, no estaríamos aquí sentados, ni yo ni tú. No seamos tan orgullosos de que verdaderamente sí podemos nosotros recordar y podemos decir verdaderamente que hemos pecado, pero no somos pecadores. ¿Por qué? Porque el abogado nuestro siempre nos ha ayudado por el poder de su sangre. Y sabe el Señor que no lo hemos hecho tomando ventaja del poder de su sangre. Porque es duro, es fuerte, ¿tú me entiendes? El poder ser, o querer ser uno perfecto y no participar de esa perfección. Y esto aún nos sirve a nosotros para que tengamos confianza y nos humillemos más. Nunca las pruebas, ni las derrotas, ni el pecado ha sido un impedimento, al contrario, es algo para no quedarnos ahí, sino nos han impulsado a que nuestra vida sea mejor. Ahora con este conocimiento todavía es mucho mejor, porque sabemos que el hombre, como yo le dije al hermano hace unos días, el hombre no puede perfeccionar para nada
ni por muy santo, por mucho que se encierre arriba, bien, no puede perfeccionar. Tenemos entonces poquito tiempo y vamos entonces a hacer la conclusión. Terminamos en el 19, ¿no? 19. Ok, y entonces usted puede buscar Hebreos 5, no lo voy a citar nada más para concluir. En Hebreos 5, del 1 al 14, pues nosotros vemos que Jesús es una cosa difícil de entender. Y al final, donde dice en el 14, dice, pues ustedes ya, debiendo ser ya maestros, no lo son. El libro este libro de Hebreos está dado a lo que significa el hebreo. El hebreo es uno que está passover, o que está pasando por él. Son aquellas personas que están impulsados para, o que tienen la capacidad de, o que son llamados a pasar hacia otro estado. O sea, es como el estado de transición. O sea, el libro de Hebreos tiene como 5 advertencias primero, yo la tengo marcada aquí. Y es interesante, nos hacía falta una semana solamente para meternos en hebreo y todos los días, todo el día completo y no terminamos. Pero está dándonos a nosotros las pautas, son cosas que están escritas aquí para que nosotros seamos exhortados, para que no caigamos en desobediencia, no caigamos en el error de otro también. Por ejemplo, una de las cosas más rápidas que me viene a mi mente es cuando dice en el capítulo 10, dice, no dejando de reunirse como algunos tiempos costumbre. Y que muchos, por ejemplo, eso le gusta a todos los pastores de cualquier denominación porque les asegura que estemos. Pero si el pueblo no sabe por qué se reúne, ahora podemos nosotros explicarle a nuestros amados en Cristo por qué nos reunimos, que estamos interesados en que también Dios haga algo con ellos. Estamos ministrando el favor de Dios, y aunque algunas de las personas no sean llamadas a ser un sacerdote real ni a Aarón de Melquisedec, pero son personas que necesitan. Entonces vamos a comenzar por los de la casa y otras que más allá necesitan, la familia y los amigos y la nación. Entonces es algo que si la tierra y su plenitud del Señor, y Él tiene su orden para traer la sazón y los tiempos están en sus manos, nosotros podemos entonces a través del mismo espíritu conocer cuál es nuestra posición. Y nuestra posición nunca va a ser de orgullo, de posición ni de autoridad, tú sabes, para que los hombres miren que somos alguien importante. Al contrario, Jesucristo dejó establecido: el grande en el reino es el que sirve a otros. Y como no hay ninguna cosa que nos lleve a nosotros a enorgullecernos de posición, ¿ve? Pues ¿qué hacemos? Inclusive esta noche mismo ¿a quién hemos invocado primero? Al Señor y a su Espíritu, para que cualquier palabra, cualquier cosa la use para que nosotros podamos ampliar la cosa. Es como la luz en un prisma. La luz en un prisma entra y un rayo de luz comienza a dar todos los colores. Entonces tenemos la luz del Señor, tenemos su Espíritu, estamos considerando la unión que tenemos con Dios y creyendo lo que el Espíritu nos está dando. Okay, entonces, lo último yo voy a leer aquí. Si se esperan 5 minutos, leemos algo que es interesante. Y se lo digo por arribita, ¿no? Hubo un hombre que fue dado por Dios como profeta, fue Elías. Y Elías fue dado allí, no sabemos de dónde vino, como dice Elías Tisbita, de Tisbi, no, él era de Tisbita. Tisbita, sí. Okay, entonces no vamos a entrar en detalle en qué parte es esa, pero él era un profeta. Y este hombre pues funcionó con el fuego de una forma tremenda. Obediente a Dios en todo. Era habitante de Galat. Galat. Pero se llamaba Elías Tisbita. Tisbita se llamaba, ok. Entonces este Elías pues, en la historia, él, a pesar de todo ese poder de funcionar con el fuego y metió a Israel, estuvo en el gobierno de Acab, que se recuerdan que estaba en Jezabel, pues este Acab fue un rey estaba hablando del reino del norte, ¿ok? Que era Israel. Y entonces pues él funcionó allí y el pueblo de Israel pues, a pesar de que Dios lo levantó y todo, pues simplemente estaba en poder de lo que era
los Baales y la reina de Jezabel y todo. El caso fue que este hombre, cuando hizo aquella matanza de todos los 400 y pico de 450 en total. 450, él, por la palabra de una sola mujer, cogió un miedo. Y es interesante que él salió huyendo, pero lo interesante es que él fue camino a Sinaí. Tiene otro nombre ahí, pero es al lugar seco y árido, porque ahí fue donde el Señor se manifestó a Moisés. No sé si fue esta mañana o la semana pasada que diste, donde estaban los relámpagos y hoy, ¿verdad? Sí, hoy. Entonces fíjese que podemos leer ahí cómo fue el escenario de aquel monte. El monte relampagueaba, estruendos, había terremotos, había una manifestación externa, y ahí estaba la manifestación de Dios ahí, cuando ellos tuvieron miedo. Y cuando Dios dijo, es mejor que no pasen el monte, pero la gente cogió miedo. Y le dijeron a Moisés, habla tú con él, no vaya a ser que nosotros veamos a Dios y nos muramos. Entonces él dijo, sí, es cierto, el que ve a Dios se muere, es un principio. Claro. Si la vida natural participa de las cosas de Dios y mira a Dios, la vida natural va a acabar. Estamos pasando, el plan de Dios es que pasemos al hombre nuevo, al Hijo de Dios, y que el cumplimiento de todo esto venga a través de un cuerpo de muchos miembros. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, jurado por Dios Padre, que es de él. Pues entonces Elías se dirigió hacia ese lugar, pero Elías no tenía fuerza. Yo creo que caminó, no sé históricamente cuánto caminó, pero la verdad desde el Monte Carmelo hasta el Sinaí son como 1000 millas. Son como 1000 millas. Y tenía 40 días y 40 noches. Pero él no lo pudo hacer por su fuerza. Él sabía. Él trabajó, yo no sé cómo trabajaba con Dios. Él escuchó el agua dentro de él, escuchó el fuego, participó de todo. Decía que caiga fuego del cielo y participaba. Pero esta vez Dios estaba poniendo un mensaje que llegaría a nosotros también este día. Y él se durmió de cansancio, se durmió, y cuando se despertó dice que no se despertó, sino que el ángel le dijo, despiértate para que comas. Y cuando se despertó lo que vio era una torta y agua, comida y bebida. Y me imagino con el cansancio y todo, se volvió a dormir. Y volvió entonces. No sé qué tiempo dormiría. Despiértate. Y comió de nuevo. Caminó 40 días y 40 noches. Yo no sé si fue de ahí, desde que comió la torta, pero parece ser de esa forma. Y se fue y se escondió. Pero él no estaba escondiéndose de Jezabel, él estaba buscando la salvación. ¿Cuál era el motivo? Él sabía que Jezabel podía matarlo, pero hay otras cosas envueltas en esto. Donde Dios apareció en el monte donde está, que no hay nada, que está árido y seco, él quería también encontrar la respuesta. ¿Ve? No en él mismo, sino en Dios mismo. Y buscó entonces lo que él entendía, y Dios le dio para que él caminara, y le dio para que llegara a ese lugar. Y estando en ese lugar, dentro de la cueva, ocurrió algo parecido a lo que Moisés, un terremoto, fuego, aire, o sea, un ciclón, y la palabra nos dice, y Dios no estaba en nada de eso. Y Dios lo provocó, pero no estaba. La palabra ser y estar, para nosotros, en español está limitada, pero en inglés es lo mismo. Usted es aquí y usted está aquí. Tú no puedes estar aquí y ser otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Pero el español tiene sus variantes, sus pensamientos diferentes. El caso está que él le dijo, salte afuera a la puerta de la cueva. Y cuando salió a la cueva, la parte de afuera, entonces comenzó un silbo apacible. En la Biblia que tengo, que es de los judíos cristianos, de los mesiánicos,
dice que Dios le habló con un silbo apacible. Y el mío dice que A ver cómo le dice el habló tuyo. con una voz que susurraba apaciblemente. Una voz que susurraba apaciblemente. Son dos versiones muy buenas. Aramea. No escuchó un silbo apacible, escuchó la voz de Dios. Que susurraba. Porque, y en el contexto dice que Dios le habló. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces, desde ese día, Elías fue un hombre diferente. Entonces, por eso es que Eliseo decía, Elías, maestro, yo quiero 2 porciones de tu espíritu. Yo quiero tener la capacidad que tú tienes en tu espíritu. Hoy en día, en el día que estamos viviendo, en el camino que estamos viviendo, hay un alimento para mi propia vida y hay una respuesta de Dios, porque ese alimento es para mi espíritu. Y mi espíritu y mi alma y mi cuerpo. Son 3 cosas. El alimento es para todo mi ser, para todo tu ser. Y esto es lo que nosotros le presentamos al Señor. Padre, yo entiendo, yo creo, yo he sido enseñado por ti y yo estoy respondiendo tu amor. Y Eliseo pidió estas 2 cosas. Elías le dijo que era una cosa muy difícil, pero solamente le dejó el manto. Cuando Elías se fue, Padre mío, carro de Israel, se entra a caballo, y se fue en el carro de fuego, pues simplemente lo que quedó ahí, Eliseo solamente lo que hizo fue participar, se quitó su vestidura y participó de una vestidura diferente. Cuando lo veían Eliseo, no tenía ninguna señal de autoridad sobre él como profeta. Era calvo, no podía ser ungido para nada. Mas sin embargo, Eliseo hizo doble de todos los milagros de Elías y fue un hombre grande. No sé hasta dónde alcanzó, pero dice que sus huesos inclusive revivieron a un muerto que le echaron allí. La historia es interesantísima. Nosotros en este día tenemos un ministerio cuya cobertura está en los cielos. Tenemos el ministerio calvo. No hay señal de autoridad, porque la autoridad es de él. ¿Quién le dijo al hombre que la autoridad es de ellos, o de los hombres? La autoridad es de Jesucristo. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la autoridad es de Jesús. Entonces, ese es el ministerio profetizado. Ahora, termino con esto para que ustedes vean. Cuando Jesús se fue a bautizarse, ahora que tuvimos los bautizos allá en More Ranch, Jesús se bautizó, Juan se bautizó, Juan estuvo allí, Juan lo vio, lo mismo que Dios le había dicho en el desierto, sobre quien vea descender el Espíritu de Dios sobre él, ese es el Mesías. Por supuesto que con la unción del Espíritu, o sea, con la llenura que tenía Juan del Espíritu, pues supo enseguida quién era Jesús, no tuvo que ver eso, pero ahí fue. En el Antiguo Testamento, el Jordán, que es el río de la muerte, se abre 3 veces. Cuando entraron en la Canaán, cuando Elías y Eliseo pasaron afuera de Canaán, y cuando entonces Elías pasó solo y golpeó las aguas. Si usted se va al Nuevo Testamento, aparecen dos aperturas de las aguas de muerte. Una, cuando Jesús entra en esas aguas de muerte. Y viene la primera apertura, es el cielo se abrió. La segunda apertura, cuando el cielo se abrió en Pentecostés y vieron, y habían lenguas de fuego sobre todos los que estaban en Pentecostés, y ellos hablaron, los 120 allí. Y la tercera apertura, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene la tercera apertura? Cuando estemos dispuestos a recibir la doble porción del Espíritu. Hay 2 comidas para poder participar de ese ministerio maravilloso de Jesucristo, de ese ministerio según el orden de Melquisedec. Padre, te damos gracias por la presencia tuya primeramente aquí en esta noche. Nuestro corazón, Señor, se deleita contigo y nuestro espíritu se regocija en ti, Señor, porque tú eres el sí y el amén, y la verdad nosotros no podemos inventarla, sino que simplemente
la vivimos según la revelación tuya, para ser libres y para decidir en nuestro corazón, como esta noche somos libres para decidir por ti. Y son libres todos aquellos que escuchen de tu amor y ellos decidan. La elección no es nuestra, Señor, tú la hiciste. Simplemente nosotros estamos aceptando la invitación o rechazándola. Pero tú eres el que nos has elegido. Y te damos gracias por este ministerio tuyo, según el orden de Melquisedec, para las cosas eternas, mejores, y para el cumplimiento de tu verdad en medio de todo el mundo, especialmente en un cuerpo de muchos miembros. Gracias, Jesús, por esta noche, donde una vez más estamos seguros de que vamos a seguir recibiendo más información y más poder a través del ministerio tuyo, que es el ministerio maravilloso de ese buen pastor que nos está pastoreando a todos y que le está dando a tus ministros la capacidad necesaria para ministrarte a ti y a los hombres. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Pablo, repite ahí esa parte que dice